Y sabes qué otra cosa, ahorita que no lo tocamos, pero entre los pain points que más sufro hoy es el precio al que yo debo de vender los productos en estos marketplaces. Esto también es una complicación que tenemos desde la de CPGs y lo logré en 2020, ¿no? O sea, Claro. crecí 500% de un año a otro en el tema digital en la parte de cereales. Entonces, eso fue un boom que nos hizo avanzar a todos en el tema digital y que también cambió el chip de las compañías en que tenían que empezar a enfocarse. Y aún así, todavía no estamos donde deberíamos estar o donde están otros países que son equipos mucho más constituidos, mucho más integrados dentro de la compañía. Pero imagínate que yo te puedo decir que soy responsable de que la mayoría de los long tails estén en Google Maps hoy. Entonces, eso me llena de orgullo saber que puse mi granito de arena para mi país, para digitalizar y para ver lo que hoy ya está, Claro. que es una locura, lo que hoy podemos encontrar en Google Maps y en todos lados. O sea, cómo hacemos búsquedas hoy en día, ¿no? Pero TikTok premia la permanencia. Entonces dice, voy a poner el producto, no necesariamente que más vende, sino que el que más tiempo hace que el usuario se quede detrás de la pantalla. Cambiando totalmente todo lo que veníamos, según nosotros, pensando que era lo correcto, ¿no? Exacto, Sí. o al menos la forma en la que seguramente se diseñaban las estrategias para empujar más ventas. Entonces, desarrollamos todo un proyecto el año pasado en conjunto. Nos fue tan bien que de hecho nos ganamos un premio en Walmart por la mejor campaña omnicanal. Y eso lo vamos a traer ahora a nuestras demás categorías, a los demás players, porque sabemos que funciona y que hacemos la diferencia en tema de ventas. Este episodio es apoyado por nuestros amigos del Banco BCI. Cada etapa de tu emprendimiento merece un impulso distinto. En BCI tenemos soluciones para que crezcas en Nace, Scale Up y Pymes. Ahora sí, vamos a ver nuestro episodio. Les presento a Fanny, nuestra primera mujer invitada, lo que me ¡Ay, enorgullece me un montón, encanta! buenísimo. Y un gusto tenerte acá, Fanny, poder conversar contigo. Fanny tiene una vasta experiencia no solo en e-commerce de consumo masivo, sino que también dentro del mundo digital, retail, omnicanalidad, telecom, incluso por ahí. Así que un gusto. Fanny, por favor, Gracias, preséntate. Miguel. No sabía que era la primera mujer, entonces estoy más orgullosa y más feliz de estar aquí. Me encantan estos espacios y poder compartir lo poco o lo mucho que sé con quien nos puede escuchar y contigo que también sabes mucho, entonces podemos compartir muchas cosas y ahí lanzar ciertos factos. Pues nada, como tú dices, soy Fanny Lozano. Actualmente lidero e-commerce para una compañía de CPG, específicamente de snacks. He estado en compañías muy grandes, globales, y eso me ha dado la posibilidad de tener como un overview muy importante, interesante, y también de cómo se está moviendo el tema de e-commerce en México. Entonces, pues eso. Buenísimo. Así que vamos a poder ver respuestas de e-commerce desde distintas dimensiones, desde distintas visiones. Un gustazo, Fanny. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Este es un canal 100% enfocado para ayudar a pequeñas, medianas, grandes empresas a aprender sobre comercio electrónico, identificar los dolores y oportunidades que se están viendo no desde la teoría y desde el libro, sino desde las personas que lo están viviendo. Así que eso, pues un gusto, Fanny. Gracias, Miguel. Buenísimo. Cuéntanos de tu trayectoria trabajando en las distintas áreas y cómo cada una de ellas hoy, esas experiencias y aprendizajes que has tenido, lo llevas en tu día a día al canal digital. A ver, me voy a regresar un poquito porque me encantaría contarte cómo llegué a e-commerce, que la verdad ha sido un golpe de suerte para mí. Yo hice mi carrera en recursos humanos, entonces estaba muy enfocada a la parte de atracción de talento y en un momento me tocó mapear todo el organigrama nuevo del área que se estaba creando en Walmart, México y Centroamérica, y que básicamente fue hace 13 años más o menos, entonces era un equipo primero súper chiquito y entonces me tocó como mapear todo eso y fui escuchando mucho y aprendiendo, filtrando a los candidatos por teléfono, literal, de estar 8 horas sentada filtrando. Y yo hablaba con gente de Brasil y gente de Argentina que en ese momento estaban mucho más avanzados. Decía que estaban 10 años más avanzados en la parte digital que México, ¿no? Entonces, y era cierto, o sea, ya existía ya Mercado Libre y ya estaba pegando súper fuerte. Brasil siempre ha sido, pues, siempre incursionado en cosas nuevas y siempre hace las cosas como muy distinto a lo que está haciendo todo lo demás de Latinoamérica. Entonces empecé a escuchar como todo este nuevo modelo de digital y de commerce y así, y yo decía, me tengo que mover para allá, o sea, tengo que estar ahí, quiero aprender más, esto es el futuro, y en una compañía como Walmart, ese monstruo detrás, yo decía, tengo que estar en esa parte de comercio digital. Entonces apliqué una posición, me quedé en la posición y me moví al área
como planner de vicepresidencia, como viendo los red flags y los green flags de los negocios de Sam's, de Walmart y de Superama en ese momento. Y pues nada, empecé a desarrollar mi parte comercial, mi parte de entendimiento de negocio y de entendimiento de negocio digital. Entonces, la verdad es que fue increíble y eso me dio la base para después continuar mi carrera hasta el día de hoy en digital y entendiendo cómo surge el e-commerce en México detrás de un grande como Walmart y después para trabajar en las demás compañías, que como bien mencionaste, he estado en Google, que también es como el lado más de media y desde otra perspectiva de digital, y la parte de telco, que fue como crear un sitio web, un D2C, crear toda una estrategia mucho más enfocado hacia marketing, y ahora la parte de CPG, que ha sido también otra perspectiva, ¿no? Buenísimo. Distinto. Oye, y ahí vemos, claro, lo que te motivó, lo que te llenó de energía, etcétera. Ahora, ¿qué aprendiste en cada uno de tus distintos trabajos que hoy lo llevas en tu día a día con los equipos, con stakeholders, con las distintas áreas? Sí. A ver, para mí, y yo creo que en ese momento para muchos era un sueño trabajar para Google. Yo trabajaba en Walmart muy de cerca con ellos porque en mi última posición en Walmart estaba como planner de marketing, ¿no? Llevaba como todas las campañas, tenía muchísima relación con Google. Entonces, cuando tengo la oportunidad de moverme, la verdad que fue una locura y no lo pensé dos veces, era un sueño para mí trabajar con ellos. Y lo que más me llamaba la atención era la cultura, o sea, desde en ese momento Google no sé si sigue haciendo ahí, pero tenías que entrar súper puntual y salir súper puntual de las reuniones y eso te habla de la estructura, de cómo manejan todo, no solamente el tema de las personas, sino el tema de la data que ellos tienen y todo que manejan. Entonces, eh, todo el tema de data, cómo todo está respaldado por números, por data, cómo entender las diferentes audiencias, etcétera. Pero lo que más me llamó, o lo que más me llenó más bien, y estoy súper orgullosa, es yo llevaba un proyecto que se llamaba Google My Business, que literal era posicionar al long tail, a los negocios más chiquititos, en Google Maps, gratis. Ese era mi proyecto dentro de Google, estaba en el equipo de marketing y la verdad es que me llena de orgullo saber que pude aportar algo para mi país, porque literal lo que estaba haciendo estaba digitalizando mi país a los negocios más chiquititos, a las papelerías, a las peluquerías, a los restaurantes chiquitos, ¿no? Porque normalmente con Google las grandes empresas son las que entran y las que tienen inversión para poder hacerlo, pero imagínate que yo te puedo decir que soy responsable de que la mayoría de los long tails estén en Google Maps hoy. Entonces, eso me llena de orgullo saber que puse mi granito de arena para mi país, para digitalizar y para ver lo que hoy ya está, Claro. que es una locura, lo que hoy podemos encontrar en Google Maps y en todos lados. O sea, cómo hacemos búsquedas hoy en día, ¿no? Buenísimo, Fanny. Entonces podemos resumir la pasada por Google dentro del impacto y de los data driven del negocio, ¿no? Y esos impactos lo llevas también hasta el día de hoy en consumo masivo, impactando en millones de hogares que van adquiriendo y comprando estos productos. ¿Cómo hoy día ves tú, desde tu experiencia en distintas compañías de consumo masivo, que está influyendo la venta online dentro de las organizaciones y no solo dentro de la organización, sino cómo impacta de manera transversal en el negocio? Toda esta revolución del e-commerce. No, he visto muchísimo cambio, o sea, desde que mi primer trabajo cuando entré a e-commerce, que justo estaba en Walmart y se peleaba entre offline y el brick y así, como ese modo cultural que no te dejaban entrar, que había un choque súper fuerte entre lo digital y en lo físico, no existía la omnicanalidad y por más que intentábamos hacerlo brick, nos decía como no y nos peleábamos y así, ahora que hoy no existe una campaña que no sea omnicanal, ¿no? O sea, tú hoy ves en todas las tiendas los kioscos, no solo en Walmart. O sea, tú entras a un supermercado y está el kiosco para que puedas comprar en digital, hay anuncios de compra online, etcétera. O sea, como toda esta posición omnicanal. Y hablando un poco del tema de CPG, específico en el sector en el que yo estoy, que es la parte de snacks, la verdad es que ha sido bien complicado, Miguel. O sea, no ha sido fácil poder lograr una incrementalidad, ¿sabes? Porque está la parte orgánica que sabemos que todos nos estamos moviendo hacia digital y viene un consumo como orgánico, digámoslo así, porque el comprador, el shopper ya es omni, entonces ya busca comprar en las diferentes plataformas, ya sea Rappi, sea Amazon o Walmart o Chedraui o H-E-B, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo logras como compañía hacer un intento desde dentro para poder traer ese incremental y traer ese adicional? Sí es muy diferente. Del hecho de tener un equipo específico de e-commerce, de digital, que dependa de ventas, porque para mí
al final e-commerce es ventas. Muchas compañías lo ven desde el lado de marketing y está cool y puedes hacer campañas espectaculares y tienes mucha conexión con lo que le estás mostrando al shopper, cómo le estás hablando al shopper, pero pues al final e-commerce trae venta, es un incremental de sell out. No muchas veces de sell-in, aunque sí debería dependiendo en dónde estés vendiendo, pero al final trae sell out. Entonces, desde poder cambiar ese mindset dentro de las compañías, de verlo como un canal y no solo como un medio de comunicación, hasta crear estrategias específicas, ¿no? Yo tengo un caso, o sea, tengo varios, pero a ver, o sea, cuando yo entré a Kellogg's a trabajar, no existía el equipo de e-commerce, me tocó hacerlo desde cero, ¿no? Entonces, y yo tampoco tenía experiencia en CPG, o sea, tenía experiencia en retail, tenía experiencia en medios y tenía experiencia en la parte de telco, pero no en CPG. Entonces, creé desde cero como la estructura dentro de una CPG, entendí los modelos, había términos, claramente yo no entendía, ¿no? O sea, neta no entendía muchas cosas, no entendía, o entre compañías se mueven distintos, te puedes mover por unidades o por volumen, por toneladas, etcétera. Entonces, la verdad es que entendí muchísimo el mundo de CPG cuando estuve con Kellogg. Y fue muy retador, específico, y todos lo sabemos, el tema de pandemia, que me tocó ahí, ¿no? Entonces, la categoría de cereales se volvió casi un commodity, ¿no? O sea, yo tuve un incremental, antes de que iniciara pandemia y todo, yo veía un crecimiento hasta 2025, que era un CAGR brutal, ¿no? De 5 años, y lo logré en 2020, ¿no? O sea, Claro. crecí 500% de un año a otro en el tema digital en la parte de cereales. Entonces, eso fue un boom que nos hizo avanzar a todos en el tema digital y que también cambió el chip de las compañías en que tenían que empezar a enfocarse. Y aún así, todavía no estamos donde deberíamos estar o donde están otros países que son equipos mucho más constituidos, mucho más integrados dentro de la compañía. O sea, yo creo que lo que nos duele hoy, hablando con todos los leads, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos que nos hemos ido encontrando en el camino, que son leads de e-commerce, de FMCGs, de CPGs o de otras categorías, que lo que más nos duele es el entendimiento de la compañía interno. Todavía no está donde deberíamos de estar y nos cuesta mucho trabajo. O sea, remamos contracorriente dentro de la compañía para poder avanzar. Aunque cada vez es más fácil, seguimos empujando. Oye, está buenísimo el punto que decías, cuando te tocó crear desde cero el área, la visión de la compañía, ¿cuál era? Participar, estar, traer insight, traer volumen, ¿cómo lo veías tú en ese momento? No, a ver, la compañía sabía que tenía que estar y que se estaba dando la venta orgánica, ¿no? Sobre todo, y siendo muy honestas, el cliente y el retail más grande para las CPGs hoy es Walmart, ¿no? O sea, hablando de break and clicks. Entonces sabían, de hecho a mí me contratan para hacer la estrategia de e-commerce en Walmart y después tomo la estrategia total de Perfecto. e-commerce, ¿no? Entonces, no tenían claro, o sea, no había una claridad en ese momento. Estemos, Ajá, es como, tengo que estar, o participemos sea, de... Walmart me está exigiendo estar y el consumidor me está exigiendo estar. Entonces necesito traer a alguien que sepa hacerlo para salir de esa y después ir creando, ¿no? Y entonces yo aprendí también con ellos. Venía de una estructura y de este mindset digital, de saber cómo hacer las cosas, pero no sabía de CPG. Entonces, la verdad es que aprendimos juntos y aprendimos con Walmart también. O sea, porque, Seguro. o sea, sí, a ver, sí estaba Walmart te digo, o sea, yo empecé a trabajar en Walmart 2012 y ya estaba, o sea, ya empezaba a hacerlo, ¿no? Yo entré a Kellogg en 2019, o sea, ya tenía un tramo hecho de varios años, pero aún así, yo creo que todos los días seguimos aprendiendo, y más ahora con todo lo que está saliendo y con que tenemos un consumidor súper social, está en redes sociales, toda la parte de retail media que está brutal, que me parece Brutal. que es parte del futuro y seguramente al ratito platicaremos. Este, pero sí, o sea, la compañía no tenía tanta claridad de qué quería. Fuimos aprendiendo juntos y al final nos dimos cuenta que es un canal de incrementalidad, que la pandemia nos demostró que el consumidor ya es omnicanal. En ese momento era basically 100% digital, y que es un canal de negocio. O sea, que sí trae ventas y no solamente acompaña como la venta de off. Está buenísimo. Esos eran los principales como descubrimientos o definiciones de ese momento. Si lo llevamos al día de hoy, ¿cómo crees que una compañía de consumo masivo que tiene distintos canales de venta hoy debería traer esto sobre la mesa? Porque en ese momento me imagino era más de discovery, se digitalizó el canal, se digitalizó el shopper. Bueno, pandemia obviamente súper aislado por el crecimiento que traía y era, o sea, había que hacerlo a fuerza. Hoy día ya lo ves más involucrado en la estrategia de la compañía de manera transversal, tanto B2B, B2C, ya es parte de la conversación. Me remonto al tiempo que me planteabas y me lo imagino más como que pase la persona a innovación y que venga y nos cuente qué es lo que está pasando, Sí. ¿no? Hoy día ya me imagino que
está más inserto. Sí, total. O sea, desde que estaba en Kellogg's un poco fue la estrategia que creé ahí. O sea, ya veíamos muy diferenciado la parte de B2C y la parte de B2B. Empezaban también, me acuerdo mucho, los marketplaces de B2B, que ahorita te cuento más, pero bueno, o sea, justo esto, las verticales, tanto la parte de retail, la parte de pure players, la parte de agregadores que les llamábamos antes, y todo eso, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, ya la mayoría de las CPGs identifica perfecto estas verticales y los pilares estratégicos y cómo se mueve o cuál es la misión de compra de los shoppers de cada una de las verticales y cómo deberíamos de jugar una estrategia. Entonces, claramente las cosas han cambiado y siguen cambiando. Depende mucho de las categorías, ¿no? Sabemos que un beauty o un higiene, que platicábamos hace un ratito, son como las categorías que más se mueven en la parte de digital y que traen un incremental importante. Y entonces nosotros también tenemos que aprender a cómo jugar. Cosas que me pasan a mí hoy, que sigo tratando de entender cómo lo vamos a hacer, es, yo vendo productos, que no todos mis productos son de un desembolso alto. Entonces, ¿cómo metes un producto de 10, 15 pesos a un carrito, no? O cómo juegas para lograr que ciertas categorías que no cuestan, que no son tickets por medio de 200, 300 pesos, cómo entran al carrito de compra. Entonces, seguimos aprendiendo, o sea, y no solamente las CPG, sino junto con las agencias digitales, las agencias creativas también, de cómo le hablamos. O sea, no es lo mismo, jugábamos mucho a está el master graphic de la campaña, adáptalo a las medidas y a las especificaciones de los retailers o de los jugadores con los que estás y publica. No es así, o sea, tienes que tener un mensaje específico para que logren dar clic y que te compren, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de ventas, del equipo de ventas, sino cómo logramos cambiar el mindset también de las agencias, de marketing, ¿no? O sea, de poder hablarle específicamente al cliente digital omnicanalidad. Entonces, ha evolucionado un montón, Miguel. Un montón. Un montón. Oye, te metiste y tocaste muchos temas que son increíbles. El primero, el de el chopper, cuál es la misión que tiene o cuál es la definición del rol de cada canal para el fabricante, para la CPG. Por favor, hagamos doble clic ahí. Hoy Sí, día, sí. ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo diferenciarías? Yo intento ponerme en la posición de nuestros invitados acá de la lectura del podcast y obviamente es muy difícil decir cómo diferencio el portafolio que voy a ofrecer en un Didi Food o un Uber Eats versus un Rappi Turbo versus el mismo Rappi que saca producto de un supermercado con la estrategia de Walmart Online, ¿no? Y después metemos a Mercado Libre y metemos a los marketplaces que tienen además 1P, 3P, según cada país en la región además muchas veces es distinto. ¿Cómo lo hacen para poder ordenar todo eso y para poder definir? Es que qué locura, ¿no? O sea, básicamente tienes que tener un portafolio distinto para cada una de las Sí. verticales. Y al final, como compañía, es complicado poder tener un portafolio distinto, o sea, para cada una de las subverticales de tu negocio en digital. Si te pones a pensar, normalmente las CPGs, normalmente, no todas, pero se diferencian entre TT y MT, ¿no? El Traditional Trade y el Modern Trade. Y Modern Trade implica también toda la parte de proximidad, que sí suele tener un portafolio diferenciado, la parte de retail, etcétera. Entonces, todavía tener un portafolio muy específico o diferenciado para la parte digital, pues se complica mucho porque al final ni siquiera llegas al volumen ni al sell-out ni al selling de estos canales que sí tienen un portafolio diferenciado, ¿no? Entonces, yo lo que he aprendido y lo que he hecho en los últimos roles que he tenido es justo, y suena muy trillado, porque tú escuchas a personas de e-commerce hablar y te dicen como consumer centric, ¿no? O sea, tu consumidor al centro y así. Es que no hay de otra, Miguel. O sea, no hay de otra. Si tú entiendes a tu consumidor y las necesidades que tiene, ahí las necesidades que tiene, más el canal por el que está comprando, tú puedes darle la solución al shopper desde ahí y es la forma en la que vas a poder crecer tus ventas, ¿no? Y poder traer un incremental sin que tengas sin que te fices con los otros canales o sin que le robes venta ahí, sino que realmente hacer un incremental digital. Entonces, yo desde mi perspectiva y desde lo que he hecho, yo no he logrado tener un portafolio diferenciado específico para estas plataformas, o sea, para un Amazon, para un Mercado Libre, con Rappi Turbo específico, que bueno, ahorita ya cambió su modelo y se Sí. está surtiendo de un retail, Cuando pero creíamos que lo teníamos ya sé. listo, ¡pum! ¡pum! Se Sí, cambia. caray. Entonces, Quizás demos un poco acá de contexto, sí. porque no es solo el dolor de cabeza que te puede generar pensar en un portafolio diferenciado, sino que adicionalmente el supply chain o sea, toda la cadena de procesos que hay detrás de cada uno de estos es absolutamente distinto. Entonces nos encontramos con un Rappi Turbo en México
que operaba como si fuera, da lo mismo si es canal tradicional o moderno, pero como un Dark cliente, stores. ajá, Como dark dark store, stores. pero que te compraban el producto, a hoy que tiene dark store de un inventario de un supermercado. Sí. Entonces sigue teniendo los mismos dark store, pero la manera de meter tu producto o ingresar tu producto para que se vea en Rapiturbo es a través de un supermercado. Y que es distinto, porque entonces viene siendo como un player de omnicanalidad, ¿sabes? O sea, Exacto. yo antes tenía, yo como responsable y owner de e-commerce, yo metía sellout y empujaba volumen. Y ahora ya no soy responsable de eso, soy responsable de la comunicación para que se venda el producto que le está vendiendo a alguien más. Y hay otro CAM que mete ese volumen, ¿no? Entonces, a ver, te digo, y te lo comentaba hace rato, todos seguimos aprendiendo. Y la muestra es Rappi, ¿no? O sea, no funcionó ese modelo, entonces están migrando a otro modelo que llevaban probando casi año y medio. Entonces es como, ok, y nos tenemos que adaptar y tenemos que aprender y tenemos que acompañar ese crecimiento también, ese aprendizaje. Entonces, sí, o sea, yo en lo particular, en las categorías que llevo, no he logrado tener un portafolio específico para las diferentes plataformas. Lo que sí hago es hablarle distinto al shopper, porque sí sé que hay shoppers distintos y que tienen momentos específicos de consumo en las diferentes plataformas. Entonces lo que hago es hablarles distinto, tener campañas distintas. Si bien tenemos una campaña umbrella que es la campaña general de las marcas, usamos call to actions muy específicos o nos unimos con cada una de las plataformas al idioma que ellos hablan como para poder, pues eso, encontrarnos al shopper y saber que le estamos hablando en el idioma que ellos están buscando y que quieren encontrar en la plataforma. Está buenísimo. Entonces, si bien no hay un desarrollo per se hoy de portafolio, la segmentación está en la comunicación, de cómo le Exacto. llegas y te adaptas a los seguidores, comunidad, como le queramos decir, de cada uno de estos canales para ser más preciso y ser más claro en la manera, según la propuesta de valor que cada uno tiene. Así es. Que si lo queremos llevar a lo simple, es claro, quien compra en Rapiturbo es porque lo quiere ahora en 10 minutos. Inmediatez. El que le compra en alguno de los marketplaces, Mercado Libre, etcétera, son 24 horas de llegada y si Y quieren... están buscando tal vez un stock up, ¿sabes? O sea, Claro. como que la misión de compra es distinta y otra cosa importante también es, si bien no tengo un portafolio específico, sí sé qué tipo de categorías se mueve más de las categorías que yo vendo. Yo vendo 7 categorías distintas. Claro. Entonces sí sé qué categorías se mueven más y entonces yo utilizo ese knowledge de data para saber qué tengo que empujar, o sea, qué producto, qué todo para pues yo traer ese incremental, ¿no? Me encanta lo que dices de la parte de comunicación y de la segmentación, porque es eso, o sea, nosotros segmentamos y tenemos audiencias muy específicas, sobre todo con Walmart, pero ya lo estamos haciendo con los demás retailers porque nos funcionó muy bien el año pasado con Walmart y entonces lo que estamos haciendo con la agencia, que lo voy a hacer así, o sea, trabajamos mucho con Publicis y Publicis desarrolló una cosa que se llama Empathy at Scale. Y eso es más para marketing. Y entonces son esta segmentación de audiencias. Pero ahora lo que diseñamos es un empathy at sales. Entonces lo que estamos buscando es crear esta empatía de comunicación para la venta a través de digital en e-commerce. Entonces desarrollamos todo un proyecto el año pasado en conjunto. Nos fue tan bien que de hecho nos ganamos un premio en Walmart por la mejor campaña omnicanal. Y eso lo vamos a traer ahora a nuestras demás categorías, a los demás players, porque sabemos que funciona y que hacemos la diferencia en tema de ventas. Buenísimo. Oye, y desde estos mismos casos que me vas contando, ¿hay algún aprendizaje que se lleve del online al tradicional? O realmente, y acá a lo mejor ahora que te escuchaba pensaba que claro, no puede ser la respuesta un no porque es omnicanal, entonces lo tratamos como un todo, pero ¿habrá algunas enseñanzas de estos canales digitales que luego lo llevas al negocio core? Sí, y, o sea, justo eso, o sea, vamos a omnicanal, nosotros dentro de la compañía le llamamos digital, ¿no? La parte física con la parte digital y es como crear esta emoción. El año pasado, en Halloween, lo que logramos fue una campaña, la campaña omnicanal más grande, específicamente enfocada a una festividad muy importante en México, que era Día de Muertos, y Halloween con nuestra categoría de dulces. Y nosotros desde e-commerce creamos 4 como momentos de consumo pensando en la parte de empathy at sales, lo que te digo, o sea, como segmentar súper bien a tus consumidores o a las audiencias que les estás hablando, que ya no veníamos haciendo desde antes, pero en Halloween específico lo que decidimos hacer fue meternos a categorías que nunca nos habíamos metido. O sea, normalmente cuando estás en digital juegas con categorías adyacentes, ¿sabes? O sea, si yo vendo pan, yo me voy a meter a la categoría tal vez de desayunos, me voy a meter a la categoría de jamón, de quesos, o sea, de cafés, de jugos, ¿no? Esas son las categorías adyacentes, donde sabes que hay un consumidor que normalmente puede
meterte al carrito con la categoría que tienes. Lo que nosotros decidimos hacer es irnos a categorías donde normalmente no estamos, pero que tenemos relación y que sabemos que ese mismo shopper que está comprando eso nos puede meter al carrito. Halloween es una categoría muy, o sea, en la que podemos hacerlo mucho porque a lo que me refiero es, yo vendo dulces, me voy a meter a la categoría de disfraces. Normalmente no me metería, me voy a meter hoy porque es eso. O me voy a meter a la categoría de bebidas. Y entonces creamos 4 campañas específicas, muy segmentadas, hablando de disfraces, hablando del hablando de drinks, de cómo mezclas tus drinks, no sé qué, donde tal vez no te hubieras imaginado que podría meter mis dulces, ¿no? Entonces, y eso no solo se quedó en digital. O sea, imagínate que llevamos como 6 meses planeando esto y haciendo esta campaña y esto como la planeación, etcétera, y nos dimos cuenta desde el lado de e-commerce que estábamos olvidando la parte de omnicanalidad y que necesitábamos integrar también a piso de venta. Y entonces lo que hicimos fue llevarnos esas 4 campañas, esas 4 ideas a piso de venta y no solo las involucramos en digital, sino empezamos a meternos en categorías que no son las adyacentes o que no son las comunes, también en piso de venta, y eso hizo que la rompieran, ¿no? O sea, fue una gran temporada. Bien, un gran insight Sí. del equipo. Buenísimo, increíble. Oye, y yéndonos más a lo estratégico, de tu experiencia, de nuevo, muchas multinacionales y en distintos rubros, desde esa visión omnicanal, ¿cuáles crees que son lo que más les cuesta a la organización para poder recibir esta parte digital de manera transversal? Sí, a ver, yo creo que para afuera ya está mucho más integrado, o sea, no solo o sea, en la compañía que yo trabajo, que sí lo veo, sino en otras compañías, cómo le hablan al shopper, desde piso, desde comerciales, desde radio, desde ads, etcétera. Creo que está mucho más integrada la comunicación, pero lo que nos sigue faltando adentro es tener esta comunicación interna. Yo, el día de hoy, o sea, hoy, este año, enero, logramos tener inversiones en conjunto, por ejemplo, trade marketing y e-commerce. Años anteriores yo siempre manejaba mi budget, incluso el de marketing, ¿no? O sea, yo era owner de mi budget, yo sabía qué hacía con mi budget, yo decidía cómo invertir, si quería podíamos juntarlos o no. Este año decidimos ya juntar los budgets e ir como una sola estrategia. Está complicado porque de venir trabajando, puede decir un poco en silos, pero trabajando bien, cada quien siendo su owner, el poder integrar los 2 budgets y tomar decisiones en conjunto como un solo negocio, nos está costando trabajo, ¿eh? O sea, no está siendo fácil esa estrategia, pero me parece que tenemos que ir avanzando hacia allá y es como deben de ser las cosas, porque al final somos una sola estrategia. O sea, deberíamos de pensar omnicanal. Entonces, nosotros por lo general los de e-commerce pensamos mucho en piso de venta y pensamos cómo se vería, cómo nos podemos integrar y todo, pero el offline normalmente no piensa. ¿Por qué? Porque somos un negocio todavía chiquito, no representamos tanto volumen, entonces no logran integrarlos. Entonces, esa parte de trabajar en la integración interna de budgets, de estrategia, de pensamiento estratégico, de decir, o sea, no solo lo voy a sumar en comunicación, sino, ok, me puede habilitar muchas cosas. ¿Y sabes qué me ha funcionado a mí? Los clientes hoy piden mucho la presencia digital y una estrategia digital. Entonces, eso me ha habilitado muchas cosas dentro, que ya no soy yo solo empujando, sino que los clientes tipo Chedraui, H-E-B, Walmart, o sea, ya es una necesidad que tienen y entonces empujan al CAR y empujan a Trade Marketing a traernos a la conversación. Y como normalmente siempre nos va bien en e-commerce y traemos incrementalidad y todo, habilitamos muchas conversaciones con los clientes desde el lado digital. De hecho, a mí me pasa mucho que nos invitan a las reuniones porque somos el happy problem, ¿no? O sea, siempre traemos ventas, siempre hacemos cosas distintas, siempre queremos sumar. Entonces, hemos ganado un lugar importante dentro de la parte de offline por eso, porque siempre somos un habilitador desde el lado digital. Hoy estaba pensando que conectas 2 muy buenos puntos con lo que hablábamos antes. Por un lado, al integrarse en ese JVP, si lo queremos ver de planificación de negocio, unir los presupuestos, etcétera. También de alguna manera es una madurez del negocio de absorber y de decir esto ya es 100% core y no es un caso aislado para encontrar insight y luego replicarlo, sino que realmente es estructural del negocio y tiene que tomarse transversal. O sea, creo que ahí demuestra un paso de madurez y viene forzado, como lo dijiste antes, de que era el shopper el que pedía que existiera un área de e-commerce. Hoy día son los mismos clientes los que están diciendo y ya esto es. Y lo vemos en casos, ¿no? Justo lo conversábamos antes de entrar acá en cámara, de que por primera vez Amazon pasa a Walmart en venta o al menos llega igual. Sí. Muy, muy parecido en el último reporte, independiente que quizás son negocios distintos, tiene AWS metido dentro del negocio, pero ya empezamos a ver un canal
100% digital, mucho más maduro, mucho más resuelto, que a ti también te obliga como compañía a empezar a tomar una estrategia quizás más transversal. Sí. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo lo haces para orquestar? Y alcanzaste a decir algo de lo que mencionabas antes, en este efecto paraguas de campaña que te permite, pero y luego lo vas tropicalizando o sensibilizando por segmentos según lo que busca el shopper desde la lectura de usted, además, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Desde cuéntanos. mis categorías. Exacto. No, pero desde lo que ustedes piensan que el shopper está buscando en ese momento exacto. Cuéntame un poco más sobre ese proceso, cómo se define o esa bajada o de manera transversal, cómo lo va y luego cómo lo vas revisando con cada uno de los clientes o cómo se arma ese proceso. Sí, a ver, me encanta el tema que tocas del JVC porque sí, literal, nosotros le llamamos Joint Value Creation, es un JVC con nuestros clientes más importantes, porque justo eso, hoy generamos valor, ¿no? O sea, generamos valor y no es solo una cosa que hagamos nosotros solos, sino nos juntamos con ellos a crear y a pelotear ideas de cómo vamos a crecer el negocio en las diferentes categorías. Entonces, sí, también me sumo a que hoy es una prioridad estratégica digital. Es e-commerce en la compañía en la que trabajo. Hoy es una prioridad estratégica desde la presidencia. Entonces, eso también nos ayuda mucho a empujar y a cambiar desde dentro esta transformación digital, que no solo es el cambiar cómo se hacen las cosas ni las tecnologías que utilizamos, sino cómo hacemos un comercio digital sostenible, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo que me decías. De luego, cómo se arma la planificación por canal. A la planificación por canal, o sea, nosotros empezamos a trabajar, chécate esto, o sea, casi empezamos a trabajar un año antes para poder cerrar un año después, ¿no? O sea, cada 3 años hacemos planes 3-year o 5 años, dependiendo de lo que necesitamos hacer, y cada año hacemos uno y cómo se van viendo los demás años. Entonces, el año pasado empezamos a trabajar más o menos desde abril, la planificación de 2026, empiezas a hacer como tus primeros drafts, ¿no? Nosotros hoy en la compañía en la que estoy tenemos 2 verticales, que es B2C y B2B. Nos hemos enfocado mucho a hablar a la parte de B2C, pero en realidad hay una estrategia muy fuerte hoy en B2B también. En la parte de B2C para nosotros se divide en la parte de omnicanalidad de retail, la parte de pure play, bueno, retail que entra Walmart, H&E, Chedraui, etcétera, toda la parte de brick and clicks, la parte de pure players que entra Amazon Mercado Libre, y antes entraba el pedacito de Turbo porque le vendíamos y metíamos el sell-in, y la parte de last milers, ¿no? Que ahora entraría Didi, Uber Eats y Rappi en específico. Y luego está la parte de B2B, que también para nosotros es muy importante, que está, nosotros la llamamos Growth y Deep, ¿no? En la parte de Growth está toda la parte de mayoreo, la parte de estos marketplaces de B2B como Juntos Plus, en toda Latinoamérica, la parte de Biz, ¿no? Acá está muy fuerte el tema de Coca-Cola con Juntos Plus y con Arca, y están evolucionando y lo están haciendo muy bien, la verdad. Y nosotros le llamamos Deep a una parte que tenemos un negocio de digitalización de las tienditas de las esquinas a través de comercio conversacional. Entonces, las estrategias son muy distintas, Miguel. Si bien B2C lo podemos concentrar mucho más porque sabemos que le estamos hablando a un shopper y un consumidor final, como hacemos es poder negociar con nuestros clientes, con un H-E-B o con un Walmart, un Chedraui, los espacios que queremos y cómo la parte digital suma al overall, ¿no? Hoy, con Walmart Connect, hablando de retail media y de retailtainment, nuestra inversión fue en conjunto. Ya tenemos cerrado todo el año, la inversión de todo el año prácticamente, y esto lo hacen todas las CPGs o las grandes CPGs. Cierran para que no nos ganen los espacios y para tener una estrategia mucho más hecha, ¿no? O sea, mucho más como organizada, etcétera. Ya sabemos las campañas que vienen, o sea, cuáles son nuestras 5 campañas más grandes, qué es lo que queremos hacer, hasta qué venta queremos traer, y entonces trabajamos en conjunto, y por eso se llama Joint Value Creation, porque entre las dos partes sabemos que tenemos que traer mayor sell-out, que tenemos estas 5 campañas que son las top y que tenemos que sí o sí tener una estrategia específica de comunicación tanto dentro de tienda como en online, y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, esa es en la parte de B2C. Y en la parte de B2B, que también me parece súper, súper relevante, pues es esto, o sea, que estamos aprendiendo a cómo jugar dentro de los marketplaces y cómo le hablamos a los tenderos específicos para generar venta incremental, que ahí sí hay una canibalización muy cañona. Entonces, estamos aprendiendo a jugar en ese mundo. Oye, tienes razón que hablamos muchísimo de B2C, segmentación, consumidor final, etcétera, pero como dices, B2B tiene todo un mundo detrás. Tocaste ahí la parte de conversacional, Sí. que creo que también es fundamental. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el canal que ocupan? Me imagino que WhatsApp, porque es WhatsApp, conversacional justo. y para digitalizar a los tenderos, ¿no?
justo, o sea, nosotros tenemos un modelo que se llama Van Selling, entonces tenemos nuestra propia fuerza de ventas que todos los días sale a recorrer estos polígonos comerciales y trae todo el producto en la cajuela, ¿no? De la camioneta y entonces va vendiendo tiendita por tiendita. Y lo que estamos haciendo nosotros a través de comercio conversacional con una de las empresas que, pues, nuestros partners estratégicos, primero hicimos todo, desde hace 3, 4 años casi, hicimos todo un mapeo, nuestros vendedores face to face iban y daban de alta a nuestros clientes, hicimos toda una estrategia de comunicación para que se fueran dando de alta en WhatsApp y poder ver nuestro catálogo, etcétera. Y hoy que ya tenemos una base mucho más robusta de eso, lo que hacemos es literal comunicarnos con ellos a través de WhatsApp, mandarles promociones, precios especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vienen planes adicionales que todavía no puedo soltar, ¿verdad? Bien. Pero bueno, eso, y la verdad es que ha sido un proyecto súper retador, o sea, no ha sido fácil, porque también como los tenderos, o sea, las tienditas aman a su vendedor, y entonces cuando tú llegas, nos hemos ido muchas veces a ruta, no solo en México, nos hemos ido en el norte, en el sur, en el sureste y así, y te dicen como, pero Luisito, que es mi vendedor, ya no va a venir, porque si ya no va a venir Luisito, yo no me voy a dar de alta en tu plataforma, ¿sabes? O sea, es como también entender a quién quieres convencer, cómo tienes que también ayudarlos a transformarse, ¿no? Junto contigo y así. Entonces es muy, muy interesante cómo lo estamos llevando y también a los vendedores, ¿no? Los vendedores también piensan en algún punto que los vas a poder suplantar con la tecnología y están un poco a la defensiva. Entonces, es una estrategia totalmente distinta de convencimiento y de hacerles entender que no estamos buscando eso. Nosotros como empresa no buscamos el mover a nuestros vendedores y a nuestra gente, sino cómo les hacemos la vida más fácil y también a nuestros clientes. Está buenísimo porque además una compañía multinacional, este reto no lo enfrenta en tantos mercados. O sea, en general, además, la buena práctica de todo lo que hablábamos antes relacionado a los marketplaces, Sí. probablemente viene de Estados Unidos, donde ya vemos que está gigante el canal online y estas versiones de marketplace. Pero claro, ya de partida WhatsApp no es el canal, no es el sistema de mensajería predominante. Entonces Sí, probablemente ¿no? la primera respuesta no va a ser resolvámoslo, y además el canal tradicional no se fragmenta en la cantidad de tenderos que acá existen. Entonces está durísimo y toca innovarlo y probarlo y testear desde todas las veredas. Creo que el Total. otro al menos ya trae un playbook. No, mira, acá están el lineamiento global, esta es la forma en la que interactúa, y probablemente el marketplace local tiende a ser más flexible para adaptarse a esto que ya existe. Pero Sí. la de los tenderos es todo nuevo. No, te lo prometo, Todo es nuevo. todo un reto. Y, por ejemplo, nosotros somos el único país de la compañía en el mundo que tiene el modelo que tenemos, que se llama Avanceli. Entonces, no hay nadie, o sea, somos los primeros en hacerlo. Obviamente hay modelos más parecidos tanto en Colombia, que nosotros le llamamos Wacom, toda la parte de Centroamérica, y en Brasil, pero nadie tiene Vanselling. Entonces, literal, es un reto muy importante para México y pues ahí vamos, o sea, entendiendo cómo hacer esa estrategia. Buenísimo. ¿Qué nos puedes decir sobre el futuro? ¿Cómo lo ves? No es numerología acá, pero ¿No? pero hemos tocado, o sea, hay canales que no hemos tocado. Por ejemplo, lo que se viene de TikTok Shop, lo que se viene, o sea, hay mucha tendencia, ¿no? Lo que se viene de los LLMs como motores de búsqueda. En algunos otros episodios hemos conversado no solo sobre cómo los ChatGPT, etcétera, empiezan a generar tráfico hacia tus clientes, que es una variable importante para seguir, como decías, empujándose el out, sino que también ya empiezan a existir agentes. Google lanza el Pay for Me, que es el pago donde tú le das como una instrucción de compra y él se queda buscando. Amazon hizo el Buy for Me, que sale fuera del sitio a comprar incluso a otros sitios, que son proyectos que aún se mantienen solo en Estados Unidos, pero ya se empieza a ver una interacción muy distinta de ese consumidor, cómo podría estar llegando. Lo de TikTok que es impresionante, que lo hace a través de afiliados, que son los que perciben comisiones, la generación de contenidos. De hecho, el otro día leí algo también súper interesante de que hasta acá todos los marketplaces posicionan los productos en función de mayor venta, ¿no? Sí. Entonces tú buscas algo y probablemente lo que te está apareciendo Eso que más se vende. es lo que más vende para hacer el cross-selling o upselling, etcétera, pero TikTok premia la permanencia. Entonces dice, voy a poner el producto no necesariamente que más vende, sino que el que más tiempo hace que el usuario se quede detrás de la pantalla. Cambiando totalmente todo lo que veníamos, según nosotros, pensando que era lo correcto, ¿no? Exacto, Sí. o al menos la forma en la que seguramente se diseñaban las estrategias para empujar más venta.
Entonces, hoy día me toca que sea el producto que quiero poner por planificación, cómo hago un contenido lo suficientemente atractivo para que el usuario se quede, porque al final con eso va a tener más visibilidad y sabemos que más visibilidad, conversión, etcétera. Desde tu vereda, ¿qué es lo que tú ves? A lo mejor más B2B, no lo sé, dejo esos dos encima de la mesa de temas que hemos ido tocando en el pasado. ¿Cómo ves tú el futuro de la parte de comercio electrónico? O sea, obviamente ya, o sea, todo, y sabemos que todo lo que acabas de decir está ahí atrás, inteligencia artificial, ¿no? Aunque no lo veamos y aunque no se vea como tan, o sea, con las tendencias más fuertes, ¿no? La atención también esta alianza, aparte de todas las que ya dijiste, de Walmart con GPT, ¿no? En Estados Unidos también. Entonces, van a pasar muchas cosas. No sabemos si todas van a funcionar, Miguel. O sea, esa es una realidad, ¿no? Pero creo que hay que intentarlo y hacer las cosas distinto. Yo también estoy súper a la expectativa de lo que va a pasar con TikTok. O sea, me parece que TikTok está cambiando y la forma de vender, la forma de hacer estrategias y de hacer las cosas literal, de vender y de comprar, ¿no? El otro día me mandabas un live y me decías como, mira lo que están haciendo. Entonces, yo me metía y me imaginaba mis productos ahí y pensando en la permanencia, ¿no? O sea, obviamente un producto de beauty, la permanencia es mucho más fácil. O sea, como puedes crear un contenido mucho más, no sé, o sea, de estar ahí. Yo me cuesta trabajo entender cómo puedo vender una paleta por... ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, sí, sí. lo pongo en palabras muy simples, o sea, para que los que nos estén viendo, o sea, también entiendan mi preocupación, y no preocupación, sino de no sé cómo hacerlo, sino más bien está cañón, o sea, ¿cómo me vendo una paleta payaso por TikTok, no? Entonces, yo creo que hay categorías en las que funciona súper bien. He visto ejemplos muy claros que, sobre todo de beauty, más de beauty que de otra cosa, y estos productos coreanos que están en boga y que es una locura lo que están vendiendo. Pero para las categorías que yo vendo hoy, todavía no logro entender cuál es la estrategia específica en TikTok, pero sé que tenemos que estar ahí, sé que es hacia donde tenemos que movernos y sobre todo por lo que decías, o sea, está cambiando la forma en hacer las estrategias. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que aprender a hacerlo. Está buena. La de TikTok son casos puntuales. Efectivamente hay categorías que tienen más como el early adopter Sí. del canal, pero creo que un poco la misma visión que alguien podría haber dicho, no, bueno, la verdad no veo cómo Mercado Libre va a terminar vendiendo un producto y ya después, si lo extrapolamos, lo llevamos a Estados Unidos, donde un Amazon sí termina liderando y todo. Sin duda hay mucha realidad local, ¿no? En mercados donde el canal tradicional es gigantesco y sobrepasa al canal moderno por muchísimo, y eso hace que también la adopción del online sea más baja porque el volumen que están acostumbrados por cultura a comprar es más bajito, y obviamente a un ticket tan bajito deja de ser rentable Exacto. el delivery, etcétera. Entonces, si bien creo que hay ciertas situaciones locales por países, también hay ciertas situaciones por categorías que pueden hacer que se adopte más rápido. Y seamos honestos, o sea, a mí me encanta el modelo de TikTok, pero a mí lo que siento que le falta, que seguramente va a pasar, es el tema de delivery, ¿sabes? O sea, que sí pienso que debería de ser tipo ellos almacenan y después logran hacer toda la distribución. No sé si ellos en específico, pero tal vez tener un tercero que lo haga, porque a mí como empresa hoy, no, o sea, me cuesta el poder hacer yo el delivery específico y más de productos como los que estamos hablando en mis categorías, ¿no? Seguramente hay empresas que ya tienen todo el tema logístico, de customer service mucho más hecho. Yo hoy no podría tenerlo con la estructura que tengo hoy de customer service. Y eso es porque tiene una estrategia de Celine y 1P, 100%. Justo. Pero ahí también existe hoy día lo vemos mucho en Mercado Libre, que está empujando con fuerza mi página, que lo armó tipo fanpage de Facebook en su origen, donde empiezas a tener seguidores, tú empiezas a poder interactuar con ellos con notificaciones push, con segmentaciones de lanzamiento exclusivos solo para la comunidad que me sigue, etc. Y cuando la marca se preocupa de esa brand store, por debajo empieza a tener sellers 1P, 3P también, y incluso multisellers. O sea, eventualmente podrías tener muchos sellers, no solo lo que se vende por 1P, que en general además es más difícil hacer una segmentación de portafolio porque es uno a uno. O sea, vendo lo mismo a los distintos que puedo vender a los distintos canales, pero en ese 3P sí puedes testear, probar, hacer bundles, etcétera. Pero claro, para eso tienes que tener una flexibilidad operacional que a gran escala como una multinacional es muy difícil. Es muy difícil. Y ¿sabes qué otra cosa? Ahorita que no lo tocamos, pero entre los pain points que más sufro hoy es
el precio al que yo debo de vender los productos en estos marketplaces. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar abajo de un retail porque creo comping y entonces el retail en precio de venta se baja 8 semanas al precio que yo tengo online. Y entonces rompo el mercado y rompo todo, ¿no? Entonces eso también es una complicación que tenemos desde la CPGs, que si yo me bajo en online y se baja, o sea, y le pego a piso, obviamente el volumen que mete piso es mucho más importante y relevante en lo que yo traigo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no vemos, pero que en el día a día son pains importantes para las compañías tan grandes como nosotros. Sí, seguro. Toda esa parte que hablábamos recién, supply, planificación comercial, terminan siendo pains que, como dices, son... Todavía puede pasar muchísimo tiempo. Además, cuando haces el caso de negocio, muchas veces el beneficio es menor al costo de resolverlo. Entonces, más vale que la cadena flexibilice que es la parte además que siempre cubrieron los distribuidores y siempre Sí. cubrieron los clientes. Sí. En TikTok hay un tema también particular que estamos empezando a ver, que el equity brand no jala tanto, justo por el ejemplo que das de los coreanos, donde al final yo como consumidor o como usuario de la plataforma veo la instancia de consumo o la instancia de qué es lo que puedo hacer con el producto y desde ahí se termina dando mi necesidad de compra. Entonces es un canal muy de descubrimiento, donde eventualmente puedo ver, tratando de llevarlo a dulce y así, puedo ver una familia haciendo algo súper divertido y pasando un buen momento. Y consumiendo los productos. Ajá, y entonces después el consumidor va a adquirir el producto desde ese descubrimiento de que se puede hacer esto. Un poquito esa es como la participación, que lo tienen durísimo las grandes compañías, porque como dice, traen los pain y además el consumidor finalmente adquiere el producto con la experiencia que se está desarrollando. Y además generar eso a gran escala es durísimo, sobre todo Sí. con guidelines tan Que no puedes estrictos. romper de compañías como estas o de marcas muy posicionadas que tienen un brand equity súper importante y que no puedes hacer cambios. O sea, 100%. esas son de las cosas complicadas. Oye, pero a ver, a mí me gustaría hacerte una pregunta porque he visto como, justo hablando de TikTok y saliéndonos un poco de las ventas de así, me parece súper relevante cómo hoy se graban estos lives y así. O sea, entiendo que hay un espacio, no sé si en México, pero he visto varios en China y así, donde, bueno, no sé si es China, by the way, pero donde hay literal escritorios y está todo el set para que estén haciendo el live y, o sea, en filita, ¿no? Casi. Entonces, ¿cómo ves ese trend? ¿Va a seguir? O sea, ¿va a ser más grande? ¿Va a llegar a México tal cual así? ¿Qué está pasando? Es súper buena la pregunta. TikTok tiene 4 formas de atribuir la venta. Una son los lives, la otra son los afiliados, que lo llaman ellos. La otra es la página, como si fuera tu tienda oficial. Y la última que agrega las anteriores, que es el carrito. Fondo, si por alguno de los 3 anteriores llegó un producto a un carrito, pasaron más de 24 horas y no se vendió, se le atribuye solo carrito. ¿Vale? Bueno. Entonces, hay que diferenciar los lives de los videos o reels que uno ve. Sí, claro. El live efectivamente son set de televisión normal, que hay que ver además cómo bajarle mucho el costo, porque si no está durísimo Sí. seguir como si fuera un set de televisión constante. Pero esos son lives que se hacen en directo, tú puedes interactuar, preguntar, responder, etcétera. Viene con un carrito directo. Igual está interesante destacar esto porque TikTok Shop solo está en Brasil y México. En los otros mercados aún no llega, se dice que va a haber rollout, pero todavía no se sabe cuándo. Entonces, y el segundo, que creo yo que es el que más domina venta, son los afiliados. Yo también sé eso. Y los afiliados son los que tú dices, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el algoritmo de TikTok partimos de una base que no se sabe qué es lo que premia. Se supone que premia lo original, o sea, yo haciendo una selfie, video, contando sobre los atributos de un producto y no necesariamente la megaproducción con excelente resolución, etcétera. Se supone también, y por eso empiezan a aparecer esos lugares que tú dices, donde se puede ver abajo un puente, mucha gente streameando, etcétera, también la georreferencia. Entonces, lo que son en realidad es, como marca, tú mandas un sampling masivo. Ese sampling masivo se le entrega a los afiliados se ponen a generar contenido en función no de lo que dice la marca, sino que en función de lo que la comunidad de él está hablando o está... donde como que jala más permanencia y entonces tiene que hacer, no sé, mucho sampling y luego ellos se quedan Ver con un dónde jala, porcentaje ok. sobre las ventas. Sí. Exacto. Entonces puede ser que hables con 1000, suban videos 100 y se hagan virales 2. Bien. Sí. Sí. Y a eso además tú luego los puedes pautear. Claro. Entonces hay que moverse. O sea, se dice que con 150 videos en 30 días
el algoritmo te toma como trend. Que está durísimo sacar 150 videos, entonces el funnel es heavy porque Sí. tienes que pegarle a muchos afiliados en conversación para que algunos te acepten el producto, luego que te lo aceptaron realmente suban el producto en un video y luego hacer un video, hagan más videos para identificar esos videos que terminan siendo los que hacen la venta. Sí. Está Entonces, loquísimo. loquísimo, pero en realidad, respondiendo a tu pregunta, creo que sí es la tendencia que debería seguir TikTok en adelante. ¿Por qué? Porque funciona más si lo queremos ver como infocomerciales, más como un canal de entretenimiento que te ayuda a convertir de manera inmediata, que un marketplace Sí. que empieza a generar contenido para que te haga más entretenida la experiencia. Que ya, acordémonos, Mercado Libre y Amazon también tienen la parte de los Reels, pero están buscándolo al revés, ¿no? Ellos creo que sí lo van a tener, sí funciona muy bien la comunidad, sí funciona. En Estados Unidos ya anunciaron el fulfillment de TikTok que hace el end-to-end del servicio, como exclusivo, digo. Acá el delivery lo sigue haciendo, lo hace TikTok. Ujú. Entonces ellos son parte y responsables de eso, pero sí creo que va a empujar hacia allá. Sí, ya veremos qué pasa. Me parece muy interesante lo que está pasando hoy. Así es. Fanny, ¿qué te inspira? ¿Qué esperas del futuro? Te voy a recordar al principio, planteaste que lo que te trajo acá era este wow y cómo está explotando el canal, el canal online, fue lo que me motivó y lo que me tiene acá. ¿Qué te inspira hoy día hacia los próximos años? O sea, a ver, a mí me inspira hoy entender mucho más al shopper y entender las categorías en las que, ya sea en las que esté hoy o en las que me pueda mover a futuro, como poder entender cómo ayudo, habilito y soluciono a mi shopper. Eso me parece, o sea, eso es lo que me inspira, como poder dar una solución y seguir en este tema como tecnológico y de tendencia y como un poco hablando del futuro, ¿sabes? O sea, como ir un pasito más adelante para entender hacia dónde queremos ir y cómo estamos haciendo un cambio. Y más internamente y como líder de personas y como transformando, me inspira tener un equipo que se sienta seguro dentro de la compañía de lo que está haciendo. Que lo que pasa hoy es que muchos equipos es como, oh, ni me pelan o realmente mi negocio es súper chiquito. Entonces, ¿cómo logramos fortalecer a nuestros equipos para que ellos se sientan seguros de lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una transformación digital y que estamos haciendo un cambio no solo en una empresa, sino en el país y que se sientan orgullosos y quieran seguir avanzando y quieran seguir creciendo en el mundo digital. Eso es lo que me inspira. Buenísimo. Sí. Fanny, muchas gracias por haber participado de este podcast que, como dices, también estamos buscando poder impactar, Hacer ir la más allá de diferencia. nuestras organizaciones y de nuestras empresas, sino que poder contar estas experiencias para otros que están viviendo estos dolores. Gracias a ti por la invitación, Miguel. Me Buenísimo, encanta la este primera espacio. mujer. ¡Yay! Sí, sí. Gracias.